sábado. Hoy día, este sábado, es el sábado de la libertad religiosa. Así que vamos a hablar de la libertad hoy, de esa libertad tan preciosa como es la libertad de conciencia, la libertad de adorar a Dios de acuerdo al dictamen de nuestras conciencias. Así que con eso en mente vamos a ir al estudio de esta mañana, pero primero vamos a orar y después entonces iremos a estudiar la palabra de Dios. Vamos de rodillas, si es posible, a tener esta oración. Oh Dios, en esta mañana te agradecemos por la oportunidad de tener vida. Esa vida que nos has dado para que te conozcamos, para que te amemos, para que te sirvamos. Es nuestro privilegio hacerlo. En esta mañana te agradecemos por la oportunidad que tenemos de la vida, de la salud. Todavía tenemos libertad, todavía podemos reunirnos, estudiar tu palabra. Todavía, Señor, tenemos tiempo para hacer la obra que todavía no hemos hecho. Ayúdanos a apreciar estos últimos momentos de libertad y prosperidad para hacer esa obra que nos has encomendado. En esta mañana pedimos, suplicamos, Señor, por la presencia del Espíritu Santo. A pesar de los desafíos que hemos enfrentado hoy día, para llegar a este lugar ya pudimos llegar, a pesar de la inclemencia del tiempo y demás, y podemos en esta mañana transmitir. Señor, toma control de este servidor que va a exponer tu palabra. No mis palabras, tu palabra. Y bendice a tu pueblo que ha de escuchar este mensaje. Que podamos ser reavivados, motivados por él. Que la palabra de Dios nos enseñe, nos corrija, nos redarguya, nos instruya en justicia y santidad. Toma control de las cámaras, del sonido, de las personas que la están atendiendo, Señor. Y permite que esta sencilla presentación sea de inspiración y salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos en esta mañana a ir a la historia. Hay mucha historia que voy a compartir con ustedes en esta mañana, es mucha información. Y para eso vamos a ir al año 513 en Alemania. Estamos hablando más de 500 años atrás. Allí encontramos a un joven de 23 años llamado Alberto de Brandeburgo. Este joven era un príncipe alemán. Y ese año se convirtió en el arzobispo de Brandeburgo. También se convirtió en administrador de esa diócesis, de la diócesis que estaba también en Halberstadt. Pero él era ambicioso y veía un futuro fabuloso, prometedor delante de él. El año siguiente, el año 1514, ahora se convirtió también en el arzobispo de Maguncia y el prelado máximo del papado en la ciudad en la cual estaba y en toda la nación de Alemania. Era el prelado primario que tenía el Vaticano allí en Alemania. Pero vamos a ver, esta historia tiene varios detalles. Uno de estos detalles era que en Alemania no se permitía que la monarquía pasase de padre a hijo. Había un concilio, un consejo, compuesto de pocas personas muy influyentes. Ninguno era del vulgo, por así decir, o del pueblo. Era la élite, los nobles, los altos oficiales eclesiásticos y civiles que eran seleccionados un poquito de ellos para elegir el siguiente emperador. Ahora era tiempo de elección de un nuevo emperador y había 3 candidatos. Enrique VIII de Inglaterra, Francisco I de Francia y Carlos I de España. Obviamente estos candidatos tenían que comprar su voto con increíbles sobornos, regalos, dineros, posesiones, promesas, lugares, propiedades, etcétera, etcétera. Y el que más pagaba o podía sobornar a los que iban a elegir al futuro emperador, ahora ellos votaban a favor de él. En esta ocasión, Carlos I de España ganó la elección y se convirtió en Carlos V de Alemania y el emperador del imperio de aquellos años. ¿Cómo que pudo pagar tanto? Bueno, la razón es que ahora tenía el oro de México, Centroamérica, Sudamérica,
Las nuevas colonias latinoamericanas ahora proveyeron increíbles riquezas con las cuales él pudo comprar la posición de emperador allá en Alemania. Ahora comenzamos a darnos cuenta cómo se manipulaban y se usaban los diferentes métodos para alcanzar los puestos importantes en aquellos años. Posiblemente las cosas no han cambiado mucho aún en nuestros días. Sin embargo, las leyes canónicas o eclesiásticas no le permitían a una persona, en este caso Alberto de Brandeburgo, a tener tantos puestos en Alemania, tener tantas diócesis en Alemania y al mismo tiempo ser el prelado principal que representaba al Vaticano en Alemania. Pero este joven era astuto y habló con el Papa Leo X y le dice: si tú me permites tener estos puestos, yo estoy dispuesto a ayudarte en la construcción de la Basílica de San Pedro. Rápidamente el Papa vio una forma de ingresos abundantes para su proyecto. Y le dijo a este joven: si tú me das 24,000 ducados, esa era una figura astronómica en aquellos años. Este joven jamás podía pagar, ni con todos sus sueldos acumulados por años, podía pagar esa cantidad de dinero. Pero el Papa Leo X le dice: si tú me das esa cantidad de dinero, yo voy a permitir que tú puedas tener todos esos puestos en Alemania sin ningún problema. Ahora el joven le hace una segunda oferta. Y le dice al Papa: bueno, si tú me permites ahora buscar ese dinero en Alemania y me das una bula de indulgencias, donde ahora me permites poder vender indulgencias en Alemania, yo puedo darte esa cantidad de dinero. Así que el Papa le dio la bula de indulgencia. Inmediatamente Alberto de Brandeburgo empleó a los sacerdotes dominicos para que ellos ahora, a través de todo ese territorio el cual abarcaba las diferentes diócesis y aún Alemania, pudiesen ahora vender esas indulgencias. ¿Qué son indulgencias? Bueno, indulgencias era un papel, un documento oficial donde la persona lo pagaba o lo compraba, y una vez que lo tenía, ahora las almas de sus seres queridos o amigos o vecinos o cualquier otra persona que estaba en el purgatorio, ahora pasaba inmediatamente volando hasta el cielo o el paraíso. El más famoso de estos sacerdotes dominicos era un señor llamado Juan Texon. Y este hombre pues era fabuloso en la venta de las indulgencias. Es más, él tenía un famoso dicho: el momento que la moneda entra en la urna, se abren las puertas del purgatorio. Y cuando la moneda ahora pega o golpea la parte de abajo de la urna, ahora se abren las puertas del cielo y las almas de sus seres queridos inmediatamente vuelan del purgatorio hasta el cielo. Tremenda propaganda. Fabulosa esa propaganda. Es más, esta propaganda, lamentablemente, digo lamentablemente porque esa declaración era falsa completamente, pero engañaba a las pobres gentes ignorantes de aquellos años, haciéndole pensar que ahora ellos podían sacar las almas del purgatorio, lugar que no existe, pues no hay ningún lugar que tenga ese nombre, obviamente no lo encontramos en la palabra de Dios, pero las tradiciones eran tan fuertes, tan arraigadas en aquellos años, que la gente creía ciegamente lo que el clérigo le enseñaba. Obviamente esta propuesta parecía fabulosa. El Papa iba a obtener su dinero, los 24,000 ducados, una enorme cifra de dinero. Alberto iba a mantener sus posiciones y quién sabe si aún podía añadir nuevas posiciones. En tercer lugar, ahora los banqueros, pues Alberto no tenía ese dinero, tenía que ir a los banqueros, le iban a prestar ese dinero, lo iban a recibir más los intereses también. Supuestamente el pueblo, el vulgo, iba a recibir el beneficio de que sus seres queridos iban a quedar libres del purgatorio y que iban a estar gozando las delicias del cielo. Obviamente el emperador también iba a recibir su buena mordida.
El pastel tenía una porción grande para él también. Así que aparentemente era una oferta fabulosa. Pero algo sucedía. Alguna gente comenzaron a inquietarse con esas ventas de indulgencias. Y comenzaron a ir al confesionario de un sacerdote agustiniano que era profesor de Biblia, de estudios bíblicos, en la iglesia de Wittenberg, llamado Martín Lutero. Comenzaban a decirle, mire, si pago la indulgencia, las cuales eran muy caras, no puedo alimentar a mi familia. O no puedo comprar calzado para mis hijos. O no puedo ayudar a mis padres ya ancianos. En aquellos años no había ningún programa social para las personas de edad. O no puedo educar a mis hijos. Así que comenzó a haber una inquietud en algunas personas. Estas inquietudes pasaron a este joven sacerdote agustiniano, Martín Lutero, quien había estado estudiando las Escrituras, sobre todo el libro de Romanos. Y había escuchado una frase y había leído una frase fabulosa donde dice que el justo por la fe vivirá. Y ahora él escribió 95 tesis. Su objetivo era ponerlas en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Era la iglesia principal, la iglesia de la universidad allá en Alemania del noreste. Era el lugar donde la gente ponía sus nuevas ideas para entrar en debates o en diálogos o expresar sus opiniones. Y era su deseo establecer un diálogo donde ahora, a favor o en contra, la gente pudiese hablar de lo que estaba tomando lugar a través de las ventas de las indulgencias. Vemos que ahora Martín Lutero comenzó a decir, bueno, si el Papa tiene el poder de sacar a la gente del purgatorio y enviarlos al cielo, ¿por qué lo hace por dinero? ¿Por qué no lo hace por amor y por misericordia? Lo hace por dinero y ganando inmensas cantidades de dinero y quitando el dinero de la gente que ni tiene para vivir. Y todas esas cosas crearon inquietudes en su corazón, pero esas inquietudes en poco tiempo llegaron a muchas otras mentes y corazones, y eso dio lugar a lo que nosotros conocemos en la historia como el movimiento de la Reforma. La Reforma trajo un aliento de libertad inmediatamente. Libertad de expresión, libertad de publicación, libertad de predicación e intercambios de ideas, aun cuando hay diferencias de ideas, sin represalias de ningún tipo. Cuando los reformadores comenzaron a gritar, que fue un grito realmente, sola escritura, solamente la Biblia, realmente lo que estaban diciendo es, pongamos a un lado los conceptos que hemos tenido por siglos, basado en la filosofía griega o en la filosofía romana, basada en lo que el clérigo dice, en concilios, en bulas, en encíclicas, en lo que la iglesia enseña, y hagamos de la Biblia la única norma de creencia o de enseñanzas, de doctrinas y de práctica en la vida del cristiano. Y no hay sustituto para la palabra de Dios. En otras palabras, la Biblia tiene la palabra final. Queridos, la Biblia, este libro maravilloso de Dios a la familia humana, fue y es aún la cuna de la libertad en el mundo entero. El país de los Estados Unidos fue fundado sobre estos principios bíblicos. Un cristianismo fundado no en creencias eclesiásticas, en concilios, en lo que el prelado, el clérigo dice, no importa su posición, no importa sus estudios, no tiene libertad, pero un cristianismo basado en los principios de la palabra de Dios inmediatamente trae libertad, y no tan solo libertad, esa libertad viene acompañada aún de la prosperidad. Por eso en nuestros países latinoamericanos, donde el sistema papal es el que ha predominado por más de 500 años, no hay libertad,
hay tolerancia, y no hay prosperidad, lo que hay es pobreza y aún ignorancia. Cuando los reformadores comenzaron ahora también a dar otro grito, sola gratia, solamente por la gracia, lo que estaban diciendo es: liberémonos de ritos huecos, vacíos, fríos, formales, de ceremonias que no tienen sentido y de tantas tradiciones que no tienen fundamento en las Sagradas Escrituras y que no pueden salvarnos en lo más mínimo. No más obras sin fe. Y la salvación es un regalo de Dios por medio de la muerte de su Hijo Cristo Jesús. No se vende, no se compra, no se gana. Todo el que se acoge a esa gracia, esa misericordia de Dios, es salvo. ¿Usted escucha ahí la palabra libertad otra vez? Otro pilar fue solo Cristo, solamente Cristo. Dijeron ellos, Cristo es el centro de la vida cristiana. Es lo primero, es lo último, es lo mejor y es el todo en la vida del cristiano. No tenemos que tener tantos santos ni tantas vírgenes que supuestamente pueden interceder por nosotros allá en los cielos. No necesitamos el clérigo tampoco, ni aún la iglesia para nuestra salvación. La salvación se encuentra en una relación con Cristo Jesús, no en una relación con una institución religiosa. La primera libertad que la Reforma le dio al mundo fue la libertad religiosa o la libertad de conciencia. En el Tratado de Augsburgo, allá en el año 1555, se reconoce la libertad religiosa como la primera de todas las libertades. En el Tratado de Westfalia, en Alemania, en el año 1648, se enfatiza y recalca el valor y la importancia de la libertad religiosa. Queridos, tan solo porque los reformadores ganaron en el siglo XVI, la libertad religiosa ha llegado hasta nosotros. Si el papado hubiese ganado en aquellos años, jamás usted y yo hubiéramos conocido lo que es la libertad de conciencia y la libertad religiosa. Leyéndoles del libro El conflicto de los siglos, dice lo siguiente, voy a leerles en la página 620 algunas declaraciones. Escuche lo que estas declaraciones dicen. Dice, la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. El Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto del año 1854, estamos hablando más de 300 años después del inicio de la Reforma. Escuchen lo que este hombre dijo y escribió. Y no olvide, una encíclica es un documento oficial y no puede ser contrariado. Es como la voz de Dios. El 15 de agosto, no olvides, es el día dedicado a la Asunción de María. Este sistema religioso es marianista, no es cristiano. Realmente dice lo siguiente este hombre, o dijo: las doctrinas y extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes o plagas que más se debe temer en un Estado. ¿Escucharon eso? La libertad de conciencia, la libertad de adorar a Dios como un ser humano desea hacerlo, o si aún no desea hacerlo, tiene todo el derecho. Dios jamás exige adoración de ninguna de sus criaturas y le da completa y total libertad para elegir. Este hombre perverso dice que lo que Dios le había dado al ser humano, la libertad de conciencia, es una pestilencia, es un error de los peores errores que puede tener una nación, un Estado, una civilización. Pero ahí no termina. El mismo Papa, en otra encíclica, el 8 de diciembre del año 1864, es decir, aproximadamente 10 años después, y no olvide, el 8 de diciembre es el día dedicado a María también.
el Día de la Gracia, supuestamente de acuerdo a esta tradición católica. ¿Qué dijo él en esta carta ese día? Dice, anatemizo, o es una maldición, a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. Así que vemos que claramente la libertad de conciencia es un regalo que Dios le dio a la familia humana a través del movimiento de la Reforma en el siglo XVI. El sistema papal nunca lo ha reconocido y aunque hoy día habla de él, es simplemente palabras, porque no cree, y no olvide, esos son documentos oficiales, que no pueden ser contrariados ni eliminados. Quedan en la historia como evidencia de lo que este sistema completamente cree y promueve hoy día, aunque habla de vez en cuando en cuanto a la libertad de conciencia. Vemos que no tan solo trajo libertad de conciencia, sino vamos a darnos cuenta también que trajo libertad de la ignorancia. Cuando la Reforma comienza en el siglo XVI, el 80% de los europeos eran analfabetos. No sabían leer ni escribir. 80% de ellos, hombres y mujeres. La educación era simplemente para la familia real, para los duques, para la alta clase, que era una minoría, o para el clérigo nada más. Todos los demás no tenían derecho a estudiar. Ni sabían leer, ni sabían tampoco escribir. En el año 1536, allá en Ginebra, donde estaba Juan Calvino, uno de los pilares de la Reforma, se abre la primera escuela pública gratis y también era obligatoria. En otras palabras, ahora la Reforma comenzaba a decir la educación no es para unos pocos, es para todos y todos deben tener acceso a la educación, comenzando en la niñez. Vemos el catolicismo había mantenido a la gente que en ignorancia, en pobreza, y le hacía pensar que si eran pobres e ignorantes y sumisos a las autoridades eclesiásticas o civiles, eran buenos cristianos y buenos ciudadanos, mientras los explotaban y los abusaban. Pero los reformadores dijeron no. Si la gente va a ser libre, tiene que leer las Escrituras. Por lo tanto, hay que enseñarles a leer y a escribir. No tan solo para que lean las Escrituras, sino que puedan escribir artículos referentes a lo que están estudiando, puedan críticamente, objetivamente, analizar el contenido inspirado, entenderlo, apreciarlo, atesorarlo, vivirlo y comunicarlo. Tienen que aprender a leer y escribir. Tienen que ir a las escuelas. 11 años después, en la Confesión de Fe escocesa, se pedía que se abriesen escuelas en los lugares rurales, donde aún la persona más sencilla y humilde pudiese aprender a leer y escribir para que tuviese acceso ahora a las Sagradas Escrituras. Las grandes universidades de hoy día en los Estados Unidos como Princeton, Yale, Harvard, fueron fundadas por ¿quiénes? Por puritanos, cristianos que creían en que la palabra de Dios era la única norma de conducta en la vida del cristiano. En el año 1559 se establece ahora la universidad allá en Ginebra, en Suiza. Y ahora es interesante porque esta universidad se convirtió en una de las más famosas de Europa y del mundo. Aún hoy día lo es. En el año 1809, es decir, 250 años después de su fundación, el expresidente norteamericano Thomas Jefferson trató de comprarla. Veía el valor de esta universidad protestante. No pudo, pues no tenía los recursos para comprarlas. Pero vemos que ahora el protestantismo abrió las puertas para la educación de todos. No tan solo hombres, sino también mujeres. No tan solo adultos, aún los niños. Note esto es interesante. Este es un dato muy importante. En el año 1620, un grupo de puritanos ahora deja Inglaterra y se traslada a las costas de lo que hoy día es los Estados Unidos. El 80% de los hombres que venían en el Mayflower
eran personas que sabían leer y escribir. El 70% de las mujeres que venían en Mayflower también sabían leer y escribir. 1620. Ahora vamos a pasar 200 años más. ¿Qué pasó 200 años más en las Américas? Ahora las colonias españoles comenzaban a liberarse de España a través de guerras de independencia. México, Centroamérica, Sudamérica, al inicio allá del siglo XIX. Cuando estas colonias se independizaron de España, menos del 10% de sus habitantes sabía leer y escribir. Pero no se asuste. No piensa que era porque España no quería que aprendiesen. En España, en aquellos años, 250 años, menos del 10% de los españoles que aún residían en su país, tan solo sabían leer y escribir. Más del 90% eran analfabetos. Vemos la gran diferencia que hizo la Reforma a traer un sistema de educación para todos, mientras que el sistema papal mantenía a la gente sumidas en la ignorancia y en la pobreza. Esta educación no tan solo impactó el hecho de que la gente supiera leer y escribir, sino que trajo una revolución científica. Lo vamos a ver en esta mañana en forma muy breve, el tiempo no lo permite. 1590 a 1605, dos científicos holandeses protestantes, Isaac Breman y Johann Lippershey. Uno creó el microscopio, otro creó el telescopio. El microscopio abrió el mundo al mundo microscópico, mientras que el telescopio abrió el mundo al mundo ahora macroscópico. Y así ahora se inician los estudios en ambos campos de la ciencia. Kepler, otro protestante, matemático y famoso astrónomo. Robert Boyle, físico, todavía conocemos hoy día la ley de Boyle en la física, protestante también. Euler, científico suizo y matemático. Isaac Barrow, quien fuera el maestro de Isaac Newton. Este hombre era eminente en las ciencias y enseñó a Newton, que posiblemente es el científico más importante que hemos tenido hasta el momento en la historia. Este hombre era físico, era matemático, era económico, era elocuente. Más, aún los políticos británicos lo imitaban a él en sus presentaciones políticas en el Parlamento, porque era impactante y convincente lo que él decía. Que de Helenio, de las ciencias naturales, la botánica, la zoología. Que de Fine Leeuwenhoek, que descubre el mundo de las bacterias y de la medicina. Dalton con las ciencias atómicas. Brewster con la luz polarizada. Michael Faraday, la electricidad, el magnetismo, la física. Quienes pusieron las bases para la telefonía de hoy día y también para las computadoras y aún el internet que nosotros usamos. Es interesante, un científico llamado John Halley, en el año 1991, hizo un estudio estadístico de los premios Nobel, serios, vamos a llamar. No el Nobel de la Paz o de la literatura. Esos premios son dados políticamente. Digamos, tú tienes el premio Nobel de la Paz a Yasser Arafat, quien fue un terrorista, por ejemplo, o premios Nobel de la literatura a gente que simplemente promueve una agenda, que es lo que el globalismo hoy día desea. Pero estos premios Nobel se refieren a químicos, a físicos, a matemáticos, a médicos, etcétera, etcétera. Descubrió que desde el año 1901, cuando se comenzaron a dar estos premios, hasta el año 1991, 90 años, el 64% de los científicos que han recibido premios Nobel son protestantes. 22% son judíos. Tan solo un 14% o son católicos, o son agnósticos, o son ateos, o son hindúes. Y aún ellos, que tienen este premio, viven y han trabajado y se han educado en países
protestantes. Tenemos tan solo 3 hispanos hablantes que han recibido premios Nobel en el área de la medicina. Un argentino y 2 españoles. Uno de estos españoles trabajó y estudió aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Quién sabe si ya ni católico era. O la influencia protestante lo ayudó a ser eminente en su área de medicina. El otro español, que residía en España, pero tuvo que dividir su premio con otro científico, quien era protestante. Ambos habían hecho los estudios. Así que nos damos cuenta cómo la luz del avance vino a través de la libertad de conciencia, que trajo la libertad a la educación, trajo una revolución científica, la cual el mundo de hoy día todavía se beneficia. No tenemos idea cuánto le debemos hoy día, 500 años después, a ese movimiento de la Reforma que Dios levantó y dirigió allá en el siglo XVI. Vemos ahora qué pasó con el arte, con la música, con la escultura. ¿Qué pasó ahora con la pintura? ¿Qué pasó ahora con el concepto de higiene, de limpieza, de estética, de belleza? Ve a los países más avanzados de hoy día, desde Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, los Países Bajos, los países escandinavos, Inglaterra, Holanda, vemos también a Suiza, vemos también a Alemania. Son los países más avanzados, más prósperos y más libres del mundo, o fueron hasta estos días finales de la historia humana. ¿Por qué? Fueron los países que abrazaron la fe de la Reforma, los países que Dios trajo bendición sobre ellos, mucho más que las demás naciones del mundo. Aún en la pintura, les voy a poner el ejemplo, hay 2 pintores que a mí me gustan personalmente. Uno es español llamado Velázquez, Diego de Velázquez. Pero este hombre tan solo podía pintar lo que el clérigo o el rey le permitía. Es interesante, tan solo pintaba en 4 colores. Un gran pintor realmente, un hombre de gran talento en la pintura. ¿Pero qué pintaba? Al rey, a su familia, al clérigo, a las iglesias, las catedrales, la gente confesándose, la gente yendo a la iglesia, la misa, porque lo que le permitían hacer, nada más podías pintar. Pero vemos otro pintor que es aún, para mí, un poco mejor. Es el padre de los pintores, en mi opinión, Rembrandt, holandés, protestante. Este hombre pintó a Jeremías, ahora comienza a poner a un lado los conceptos limitados de la Edad Media y comienza a buscar ahora en la palabra de Dios. Usted puede ver a Jeremías llorando y las llamas detrás, la ciudad de Jerusalén siendo consumida por su apostasía y rebelión. Usted ve ahora gente trabajando en el campo, y vamos a ver por qué esto es importante. Usted ve que ahora hay mucho más creatividad, hay mucha más diversidad que lo que encontramos en pintores como Velázquez. Lo tercero, y tenemos que avanzar en esta mañana, el tiempo nos gana, es que trajo libertad económica. Cuando la Reforma llega a Europa, el 95% de la población de Europa vivía en pobreza. No había otra clase y el 5% vivía en riquezas. No había otra clase, no había clase media. Usted era de la gran masa pobre, ignorante, analfabeta, sumisa, o pertenecía a la realeza, a la corte o al clérigo. Y los demás vivían en pobreza completa. No había clase media. Esta gente rica tenía las mejores tierras, las pocas industrias, tenían la materia prima, tenían las herramientas, etcétera, etcétera. Tenían todo. Pero no nos debe extrañar, Eusebio, en el siglo IV, escribe que hay 2 tipos de trabajo. Si no olvide, Eusebio fue uno de los fundadores del sistema papal. Dice, el primer trabajo que existe, es el superior, es el espiritual. Es el que usted trabaja con la mente, tiene que ver con la mente y lo espiritual. El trabajo de segunda clase es el trabajo manual. Así que si usted es un obrero que trabaja en una industria, tiene su negocio, o trabaja en el campo, trabaja en una casa, esa es segunda clase. No es malo, pero no es tan importante, ni es tan apreciado, ni debe ser tan pagado como el primer trabajo.
Es interesante, en el año 1500 Colón es enviado de regreso a España, en cadenas, aquel hombre que había hecho los descubrimientos. ¿Y por qué? Bueno, habían varias razones, y es que los colonos españoles que habían venido a las Américas ahora comenzaron a escribirle al rey diciendo: este hombre no nos gusta como líder, el gobierno de Colón no nos agrada. Y uno de los problemas que presentaban ellos, entre comillas, es que Colón esperaba que ellos trabajasen. Note, Colón era judío, y aunque se hizo católico por conveniencia, realmente era judío. Su ética de trabajo era muy diferente. Estos colones españoles que vinieron a las Américas, el objetivo de ellos era: yo voy a las Américas, allí me van a dar un número de indios, estos indios me van a trabajar la tierra, también me van a dar la tierra, no tengo que pagarla, me van a trabajar la tierra, van a trabajar las minas, me van a cosechar las cosechas, van a tener oro y plata para mí, voy a acumular todo lo que yo pueda, una economía de extraer, no de dar, de extraer. Y un día pues me regreso a España y allá me construyo mi castillo. Era el pensar de estos colonos. Es interesante, es el pensar de muchos hispanos hoy día que viven en los Estados Unidos. Es simplemente extraer y me voy y allá me hago mi rancho, mi finca, mi hacienda, allá voy a vivir bien. Entonces es el mismo pensar, porque es el mismo pensar católico. Y por eso han permitido que millones de hispanos vengan a los Estados Unidos con una mentalidad equivocada para destruir y diluir el pensar protestante de esta nación y llevarla a su reino. Pero Lutero escribió algunas cosas interesantes. Comparte una de ellas en esta mañana. Dice, escuche: cuando una dama realiza sus deberes domésticos, ¿una mujer trabajando en casa? Eso es absurdo. Si usted está en una sociedad machista, pues eso es lo único que pueden hacer las mujeres, trabajar en casa. Si está en una sociedad feminista, también se opone: esa mujer pobre no tiene educación, no se prepara, no se está desarrollando. Voy a leer lo que dijo Lutero. Cuando una dama realiza sus deberes domésticos en casa, está cumpliendo su llamado divino. Decir que un trabajo manual es de origen divino era herejía. ¿Y qué más dice? O dijo él al escribir lo siguiente: y supera la inactividad de todos los monjes y monjas. Su trabajo es muy especial y Dios se deleita en ellos. Tremenda declaración. Así que la ética de trabajo comenzó a cambiar. Cualquier trabajo es bueno, es necesario, Dios lo aprueba, Dios lo bendice y Dios se agrada en ello mucho más que la intelectualidad de algunas personas que no hacen nada. Les voy a leer algo más que escribió William Tyndale. Es el gran traductor de la Biblia al inglés. Dice: todos deben leer la Biblia. La mujer que lava los platos y el campesino que empuja el arado. Ambos trabajos se consideraban muy inferiores en aquellos años. Dice: existe una diferencia entre lavar platos y predicar la palabra, escribió William Tyndale. Pero en lo que se refiere a Dios, no hay ninguna diferencia. Ahora, promueve la idea de que no hay que depender de la iglesia ni del gobierno. Hay que enseñar a la gente a caminar sobre sus propios pies, como es el famoso dicho chino. Si tú quieres ayudar a un pobre, dale un pez y le vas a quitar el hambre. Pero si tú lo quieres continuar ayudando, enséñale a pescar y ahora él puede pescar sus propios peces y no va a tener más hambre. La mayoría hoy día de la gente en los Estados Unidos es el plan del nuevo orden mundial, del nuevo sistema papal que se está imponiendo otra vez. ¿Cuál es? Que traer dependencia del gobierno. Estampillas de comida, pagos de renta, utilidades, ayudas para esto, gratuita, la medicina, etcétera, etcétera. Es el plan que el mundo entero hoy está abrazando y piensa que es un plan de avance, de progreso, cuando es un plan que nos va a llevar otra vez de regreso a la oscuridad de la edad oscura, que era la Edad Media. No va a traer prosperidad, ni tampoco va a traer libertad, va a traer sumisión y esclavitud al mundo entero.
En aquellos años las órdenes eclesiásticas se encargaban de los pobres. Pero cuando el protestantismo surge, ahora enseña a la gente a trabajar. Dice, si tú tienes 2 manos, tienes 2 pies y tu mente trabaja, tú puedes crear tu propia fuente de trabajo y tener tu propio empleo y ser tu propio jefe o patrón. Y no tienes que depender de nadie, el Señor te va a bendecir. En otras palabras, la reforma enseñó a la gente a pescar. No a depender que le diesen o le regalasen un pez. Y lo último que hablo con ustedes en esta mañana es que trajo la libertad política. Puso fin al despotismo, al totalitarismo, al autoritarismo, a las dictaduras, a los regímenes. En el año 1538, allá en Ginebra, la ciudad le pide al calvinista francés y reformador que por favor abandone la ciudad. Para mí que se cansaron de él y sus seguidores, ¿cierto? No lo pusieron en la prisión, no lo torturaron, simplemente váyanse de la ciudad. Y Calvino y sus seguidores se fueron de la ciudad de Ginebra en el año 1538. El cardenal Tonaletto ahora escribe una carta a los líderes de la ciudad en Ginebra. Le dice, pues es tiempo de que ustedes regresen otra vez al sistema papal. Él es la cabeza espiritual y también es la cabeza civil. Pero este concilio, que ya estaba compuesto de protestantes, que aunque quizás no estaban en completa armonía con Calvino y sus enseñanzas, pero temían al sistema papal, ahora le dijeron a Calvino, por favor, no puedes escribir una carta presentando la otra posición. Ya tenemos la posición católica, ahora queremos la posición protestante. Y Calvino escribió una carta y le dice que el gobierno de la ley, no del rey, no del papa, de la ley, de la constitución, en otras palabras, que estaba promoviendo el republicanismo. El gobierno de la ley, donde todos estamos bajo la misma ley. Nadie está exento, nadie está sobre ella, todos estamos por abajo. Y si violamos la ley, todos ahora somos condenados. No importa nuestra posición. Dice, todos estamos bajo la ley y la supremacía de la ley, no del Papa ni del Rey, es lo que cuenta y lo que trae libertad a la sociedad. Los mismos principios republicanos que fundaron los Estados Unidos de Norteamérica. Es más, cuando esta nación fue fundada, los padres fundadores de esta nación hicieron cosas que tienen que haber sido inspiradas. ¿Sí? Grandes cosas. Número 1, estos hombres eran cristianos. La mayoría eran puritanos. Es cierto, había un católico. Este católico aún era masón. En aquellos años la masonería y el catolicismo no eran amigos. Hoy día sí lo son. El catolicismo hoy día impera y gobierna y dirige todas las órdenes secretas y todas las masonerías del mundo. Pero en aquellos años no. Pero estos hombres que fundaron esta nación, si usted lee sus escritos, y he leído algunos de sus escritos, no todos, escribieron muchos, eran hombres de gran conocimiento, hombres bien educados, bien preparados, bien informados, vieron lo que estaba pasando allá en Europa, donde un rey gobernaba y donde un papa mandaba. Dijeron, no, eso no lo queremos, no queremos ni papa ni queremos rey aquí, queremos una república, donde la ley, la constitución, gobierne a todos por igual y donde todos tengamos que someternos a esa ley. Crearon un sistema de elecciones que era limpio, era transparente, era correcto. Pero algo que yo he encontrado en sus escritos y me ha llamado la atención es que muchas veces mencionaban la Biblia, lo cual es muy positivo. Y un versículo, sobre todo, muchas veces era mencionado en sus escritos. El versículo que encontramos en Jeremías 17:9. Donde dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. En otras palabras, ellos reconocían que el ser humano, por tendencia natural, va al mal, no al bien. Y que el poder, en unas pocas manos, o en una mano, siempre iba a llevar a una tiranía, a un gobierno autoritario y totalitario. Por lo tanto, cuando crearon esta nación, dividieron el poder, limitaron el poder y pusieron cercos o controles al poder.
vemos que el poder fue dividido en tres. El poder ejecutivo, presidente. Poder legislativo, el Congreso. Estaba compuesto de una Cámara Superior, el Senado, y una Cámara Inferior, la Casa de Representantes. Y el Poder Judicial o las Cortes, los jueces. Poder dividido para que de esa forma no pudiese haber uno que se levantase y tomase el poder o un grupo de hombres lo hiciese. Es interesante porque en el Congreso los congresistas son elegidos del pueblo. La mayoría ahora elige a los congresistas. El Senado, en sus inicios, que era lo correcto, era elegido por los estados. Ahora el estado tenía un brazo dentro del poder federal también. Pero después fue cambiado y ahora también es elegido por el voto popular. El presidente no era elegido por el voto popular, era elegido por el voto electoral. Es decir, los condados o los cantones, ahora ellos elegían al presidente y los jueces eran nombrados por el presidente, pero tenían que ser confirmados por el Senado. Un poder muy dividido. Ahora la Constitución, ¿qué hizo? Limitó el poder del gobierno, sobre todo el gobierno federal. No puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Comenzó a garantizar ahora libertades para los individuos. Y también puso control hasta donde podía llegar el gobierno y no podía pasar. Hoy día todo eso se ha puesto a un lado. Hoy día la nación y el mundo entero va hacia una dictadura totalitaria, porque es el plan del enemigo a través del sistema papal. Esto se llamaba frenos y contrapeso. En inglés se le llama check and balance, donde ahora las diferentes ramas del gobierno podían ellos frenarse y tener un contrapeso, uno en contra del otro. Si usted nota, en Estados Unidos nunca ha habido una dictadura de izquierda, ni tampoco ha habido una dictadura de derecha. Nunca ha habido un golpe de Estado. Es cierto, hubo una guerra civil, pero si usted va a los países latinoamericanos, ¿cuántas guerras civiles no han habido? Vea Centroamérica hasta el día de hoy, Colombia, en otros tantos lugares donde hay guerras constantemente. Las elecciones eran limpias, eran transparentes, hasta las últimas que no lo fueron, pero hasta ese momento más o menos lo eran. Y el país se ha mantenido, o se mantuvo por años. Ya hoy día está desapareciendo eso rápidamente como un país libre y también próspero. Queridos, para terminar en esta mañana, quiero leerles a ustedes una declaración. Voy a ir otra vez al libro Conflicto de los Siglos. Página 64, página 65 dice lo siguiente. El apogeo del papado fue la medianoche del mundo. Así que cuando el papado tuvo su apogeo, su momento de oro, cuando estuvo en la cima, cuando avanzó lo más que podía avanzar, ¿qué es lo que fue? Fue la medianoche, no la noche, la medianoche del mundo. Y continuó leyendo. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Tales fueron los resultados de haber desterrado la palabra de Dios. ¿Por qué leo esto para terminar en esta mañana? Porque usted y yo tenemos un trabajo que hacer. Hoy es el Día de la Libertad Religiosa en Norteamérica. Esta división hoy día habla y promueve la libertad religiosa. ¿Qué legado vamos a dejar nosotros? Número uno, tenemos que ser cristianos bíblicos. Todos los días tomar tiempo para encontrarnos con Jesús, nuestro único Salvador y Señor, a través de lo que Él ha inspirado en su palabra. Cristianos bíblicos, no de iglesias, no de ritos, no de ceremonias, no de votos, no de acuerdos, no de concilios. Bíblicos apreciarán, promoverán, enseñarán y defenderán
la libertad de conciencia y otras libertades. Número 2. El mundo gradualmente y rápidamente hoy día está regresando a la Edad Media. El protestantismo casi ha muerto. Por seguro que ha muerto en los Estados Unidos, en Alemania, donde fue su cuna, en Inglaterra, donde más raíces profundas echó en Europa. Muerto, completamente está el protestantismo. Pero Dios todavía tiene protestantes, aunque no hay instituciones protestantes que sean protestantes, Dios tiene protestantes que continuarán y terminarán la obra de reforma. Nuestro legado es abrazar esos principios, defender esos principios, promover, enseñar, hablar, predicar y proclamar esos principios, para que la luz de la verdad, acompañada de la luz de la libertad, continúe todavía su flama, trayendo luz y calor al mundo. Ya no vemos tantos avances como antes se veían. Mire la música de hoy día. Ni música, son ruidos y escándalos. El arte, ni sé cómo se le puede llamar arte. No tiene belleza, no tiene nada. El mundo está regresando hoy día a la Edad Media y no lo sabe. Usted y yo debemos saberlo, debemos reconocerlo y debemos levantar nuestra voz para proclamar estos principios y mantener la llama de la verdad prendida. Lamentablemente, aún nuestra iglesia guarda silencio en esta crisis final, donde la conciencia de los habitantes de esta nación y de otras muchas comienza a ser violentado a través de la imposición de mandatos sanitarios como una vacuna, lo cual no es vacuna, es una inyección que es un experimento genético. Y todo ser humano tiene la libertad de decidir qué pasa con su cuerpo. Nadie debe forzarlo ni obligarlo. Pero aquellos que no lo hacen, estamos viendo que su libertad de conciencia está siendo violada y guardamos silencio. Es más, en muchas de nuestras iglesias se promueven estas cosas y no tan solo son centros de inyección para estas cosas experimentales que ni sabemos lo que es, ni el impacto que tienen, ni tendrán, mucho menos en un futuro. Es más, no sabemos ni aún los elementos que forman parte de ella. Queridos, no es tiempo de guardar silencio. No es tiempo de tomar un lugar en una esquina y escondernos y pretender que nada está pasando. O meternos debajo de una mesa pensando que todo va a pasar y después vamos a salir y todo va a estar ileso y todo va a estar bien. No. Este día de la libertad religiosa debe ser usado para promover constantemente estos principios que trajeron grandes resultados a la historia hasta el día de hoy. Que el Señor nos ayude a entender el tiempo en que vivimos. Que podamos nosotros apreciar este regalo que Dios nos dio a través de la reforma. Es más, leyéndoles quizás una corta declaración de este libro, el cual quisiera que todos pudieran leer en primer lugar, en segundo lugar que todos pudieran también repartir y distribuir. Dice lo siguiente: la reforma no terminó, como muchos lo creen, al concluir la vida de Lutero. Tiene aún que seguir hasta el fin del mundo. Lutero tuvo una gran obra que hacer, la de dar a conocer a otros la luz que Dios hiciese brillar en su corazón. Pero él no recibió toda la luz que iba a ser dada al mundo. Desde aquel tiempo hasta hoy y sin interrupción, nuevas luces han brillado sobre las Escrituras y nuevas verdades han sido dadas a conocer. Usted y yo somos los llamados a terminar la obra del siglo XVI en el siglo XXI. El Señor nos ayudará, nos capacitará para que esa obra sea terminada victoriosamente. Y este sistema que el enemigo levantó, sistema falso de religión, un cristianismo que no es genuino, llegue a su fin y no tenga más posibilidad de surgir en la historia humana. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Podamos ir a nuestros hogares
o continuar viviendo de tal forma que la luz de la Reforma que brilló en el siglo XVI continúe brillando en nuestros días y su obra sea terminada ahora por nosotros para gloria de Dios, pero también para beneficio de la humanidad. Vamos a terminar con una oración. Pero antes de orar quiero llamarles, quiero hacer una apelación. Queridos, estamos viviendo en los momentos finales de la historia. Hemos entrado en el tiempo de principios de dolores. Mateo 24 lo dice claramente. Eso no va a pasar. Las cosas irán de mal en peor, más señales, más eventos, más sucesos vamos a contemplar. Este año vamos a ver cosas tremendas que tomarán lugar y que ya están tomando lugar. Cuando termine el año, de aquí a un año, no vamos a creer lo que nosotros vivimos en el año 22. Que el Señor nos ayude a ser fieles y leales a Él. Es mi deseo y mi oración en esta mañana para cada uno de nosotros. Vamos a doblar nuestras rodillas y terminar con la oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la historia que hemos estudiado. Podemos entender tantas cosas, podemos darnos cuenta de cosas maravillosas que tú has hecho. Cómo en el pasado levantaste hombres y mujeres de principios, de valor, que conocieron tus escrituras, que las vivieron, las predicaron, las proclamaron, las hicieron una realidad y hasta el día de hoy estamos cosechando los beneficios de esa obra. Pero hemos llegado al momento final de la historia. El enemigo quiere borrar, destruir, sepultar cada uno de esos principios para establecer su nuevo sistema de gobierno mundial. Señor, esa agenda va a avanzar. No sabemos hasta dónde tú permitas que avance, pero sí sabemos que va a avanzar y va a parecer que el mundo entero va a través de este sistema. Pero sabemos también que has tenido, tienes y tendrás un grupo de hombres y mujeres fieles, leales, convencidos de estas verdades, comprometidos contigo, que por tu gracia iremos hacia adelante, terminaremos esta obra, nos encontraremos contigo y entraremos contigo en la eternidad. Bendice a aquellos que tengan ese deseo en esta mañana, que tomen esa decisión de fidelidad y lealtad, de defender la libertad de conciencia sobre todas las cosas. En el nombre de Jesús.